El conde de Saint-Germain, entre el mito, la alquimia y la conciencia, la figura que camina fuera del tiempo. Hay nombres que parecen venir con un eco. Cuando se pronuncia Saint-Germain, no solo escuchamos un título y un linaje, escuchamos el roce del terciopelo en salones europeos, el tintinear de copas con piedras preciosas disueltas. Y la respiración contenida de aquellos que juraban haberlo visto idéntico a sí mismo con décadas de distancia. Un hombre culto, políglota, virtuoso del violín, químico y alquimista, un diplomático sin nación fija, un médico sin escuela, un aristócrata sin genealogía comprobada. Un peregrino del siglo XVIII al que muchos llamaron inmortal. Hoy recorreremos su leyenda desde un enfoque místico. No para dilucidar solo lo histórico, sino para explorar lo simbólico y lo iniciático. El maestro trascendido que, según sus seguidores, ve a Saint-Germain como un artífice de la conciencia y un alquimista del espíritu. Respira hondo. Comencemos. El enigma entra en escena. Se decía que dominaba varias lenguas con acento impecable. Que escribía y componía música, que afinaba violines con oído absoluto, que hablaba de historia con detalle de testigo presencial. Relatos de la corte francesa lo mencionan como un hombre de mediana edad que, sin embargo, parecía no envejecer. Algunos cortesanos aseguraban haberlo visto idéntico décadas antes, con la misma lozanía, la misma mirada penetrante. Su figura no precisa una cuna verificable para irradiar magnetismo. En el mundo místico, Saint-Germain no nace, aparece. Surge donde es necesario para mover una pieza del tablero invisible, para susurrar una idea, para prevenir una catástrofe, para encender una chispa en el corazón de quien estaba listo. La alquimia como mapa del alma. La alquimia no es solo hornos, crisoles y metales. Es también un lenguaje del espíritu. Habla de transmutar el plomo de la ignorancia en el oro de la lucidez, de atravesar fases de nigredo, albedo y rubedo dentro de la propia psique. El elixir de la larga vida, la piedra filosofal, el metal que se ennoblece, todo eso puede leerse como metáforas de una transformación interior. Desde esta clave, la supuesta inmortalidad de Saint-Germain no sería la negación biológica de la muerte, sino el triunfo de la conciencia sobre la tiranía del tiempo psicológico. Inmortal es aquel que ha recordado quién es antes de nacer y después de morir. Inmortal es quien vive desde el centro que no cambia. Dicen que Saint-Germain manejaba tintes imposibles, que producía pigmentos de azul profundo que no se desvanecían, que sabía depurar gemas y metales con una pericia casi fantástica. En clave mística, dominaba un arte mayor, la atención. Porque nada se transmuta sin una atención fina, sostenida, amorosa. La materia, como el pensamiento, responde a la dirección de la conciencia. El diplomático invisible. El siglo XVIII fue una sinfonía de intrigas. Reinos, alianzas, conspiraciones, tratados. En ese tablero, la leyenda coloca a Saint-Germain como intermediario silencioso, mensajero entre cortes, operador sutil de paz. ¿Está todo documentado? No. ¿Hace falta para entender su símbolo? Tampoco. En el sendero iniciático, hay figuras que no se oficializan para conservar su función. Un maestro que no reclama crédito, un benefactor sin firma. El diplomático invisible es, en el fondo, una enseñanza, la acción pura, sin necesidad de aplauso. El servicio como alquimia del ego. El maestro de la libertad. Saint-Germain como un ser de conciencia expandida, un maestro que atravesó la escuela de la materia hasta recordar su naturaleza soberana. Para esta visión, la inmortalidad no es una extravagancia, sino una consecuencia de la maestría. Cuando la mente deja de identificar su vida con el cuerpo y el tiempo responden a otra ley. Saint-Germain encarna la libertad. Libertad de dogmas, de linajes que aprisionan, de contratos kármicos que atan al sufrimiento repetitivo. No se lo presenta como un mago de feria, sino como un instructor de la mente creadora. Un ser que habría enseñado que el pensamiento enfocado, sostenido con emoción elevada y certeza, altera la realidad observable. En esta mirada, la llama violeta, frecuentemente asociada a Saint-Germain en corrientes esotéricas modernas, es un símbolo de transmutación, una frecuencia de conciencia que disuelve memorias densas y limpia patrones de miedo. No es una energía externa que viene a salvarnos, sino una facultad interna de la atención que, cuando se activa, reorganiza el campo de posibilidades. ¿Inmortalidad literal o conciencia inmortal? Para una mente literal, la pregunta es simple: ¿vivió siglos? Para la mente mística, la pregunta se vuelve más rica:
¿Qué significa vivir, verdaderamente? Quien vive dormido a su propia naturaleza puede pasar muchas décadas en este mundo y no haber vivido. Quien despierta, aunque solo fuera por un día, rozó la eternidad. La paradoja es bella, lo eterno no es lo que dura mucho, sino lo que no depende de la duración. Desde esta clave, Saint-Germain no es un expediente civil a revisar, sino una puerta simbólica. Abre hacia la posibilidad de que el ser humano no sea rehén de sus hábitos, que la mente no sea un parloteo caótico, que el cuerpo no sea un destino, sino un instrumento. La inmortalidad, en este sentido, es el no tiempo del testigo, del yo que observa. Ese yo no envejece porque no nació. El laboratorio interior. Quien anhela comprender a Saint-Germain desde un enfoque iniciático debe hacerse alquimista. Y el laboratorio está en casa. Silencio. Sin silencio, no hay horno que mantenga la temperatura. Atención. Sin atención, no hay reagente que reaccione. Intención. Sin intención, no hay fórmula que se cumpla. Entrega. Sin entrega, no hay transformación duradera. La mente crea. Que donde pones tu foco, colocas tu futuro. Que la emoción es el combustible y la visión, la arquitectura. En esta línea, la práctica diaria importa más que la erudición. Minutos de contemplación genuina valen más que horas de especulación. El verdadero linaje de los maestros no se hereda, se practica. El arte de no dejar huellas. Una de las notas más desconcertantes de la figura de Saint-Germain es su cualidad etérea. Aparece y desaparece, deslumbra y se va, deja anécdotas pero no actas. ¿Casualidad? Quizás sea parte del método. Un maestro que vive para recordar a otros que el centro no es su persona, sino la enseñanza, aprende a ser canal sin estorbo. Cuanto menos huella deja el mensajero, más resplandece el mensaje. La humildad mística no es fingir pequeñez, es no necesitar ser el protagonista. Por eso, el conde sin genealogía precisa es una parábola viviente. Lo esencial de su legado no exige museo. Lo esencial debe poder vivirse aquí y ahora. Señales en la historia. Las grandes corrientes del pensamiento ilustrado, el avance de las ciencias, las transformaciones políticas, todo ello fue el telón de fondo donde se deslizó su figura. No es extraño que un personaje con vocación de puente apareciera en tiempos de puentes, entre tradición y razón, entre fe y experimento, entre trono y ciudadanía. En los relatos esotéricos, Saint-Germain habría inspirado ideas de libertad, dignidad y dominio de uno mismo. No como ideólogo, sino como encarnación de una posibilidad, la del ser humano soberano, cuyo gobierno primero es sobre su mente y sus hábitos. Libertad sin autodominio es capricho, autodominio sin libertad es ascesis vacía. La síntesis es maestría, libertad responsable. Prácticas de transmutación. Desde el enfoque místico, el legado de Saint-Germain puede aterrizar en ejercicios concretos. Respiración consciente. Inhala sintiendo que tomas del campo una energía limpia. Exhala entregando tensión y memoria densa. Mantén el foco del entrecejo o del corazón, según tu escuela, y sostén la atención en una sola idea. Soy presencia lúcida. Palabra creativa. Formula decretos simples, en tiempo presente, cargados con emoción serena. La palabra es un cincel, no golpees al azar. Visualización estructurada. Ve con detalle la versión de ti que ya transmutó un hábito, que ya encarnó una virtud. Observa su postura, su ritmo, su mirada. Siéntela como propia. Vigilancia amable. Observa tus pensamientos sin guerra. Cuando uno denso aparezca, no luches, transmútalo en su opuesto constructivo. Esa es la llama violeta operando como atención lúcida. Gratitud, no como cortesía, sino como frecuencia. La gratitud convierte el algún día en ya ocurrió en mi campo. La materia suele seguir. Estas prácticas no son dogma ni ritual vacío. Son gimnasia de conciencia. La constancia las vuelve alquimia. El maestro y el discípulo. En las historias de maestros, siempre hay un aprendiz dispuesto. Tal vez por eso Saint-Germain sigue volviendo en rumores, libros, canalizaciones. No porque necesite nuestra fe, sino porque nosotros necesitamos su espejo. Ver una figura inmortal es recordar que hay en ti algo que no muere. Ver un alquimista es recordar que en ti hay plomo que puede volverse oro. El discípulo verdadero no idolatra, replica el estado de conciencia. Si te quedas en la admiración estética, el maestro se vuelve estatua. Si llevas su enseñanza a tu respiración y a tus decisiones,
el maestro se vuelve práctica. Y la práctica, con el tiempo, se vuelve identidad. Entre historia y símbolo. ¿Existió como lo pintan? ¿Exageraron sus dotes? ¿Hubo una construcción posterior que idealizó su figura? Probablemente. Pero hay un punto en el que la pregunta cambia: ¿qué te hace a ti esta historia? ¿Te invita a una vida más consciente o solo a un asombro pasajero? Lo místico no es coleccionar relatos, sino permitir que un relato te coleccione a ti, te ordene por dentro, te alinee. Si el símbolo no te transforma, se vuelve folclore. Si te transforma, se vuelve camino. El legado en primera persona. Imagina que entraras a un salón, en un rincón, él sonriera con una copa en la mano. Tal vez no te hablaría de fórmulas secretas, sino de hábitos sencillos. Te preguntaría: ¿qué piensas cuando nadie te mira? ¿Dónde se entretiene tu atención? ¿Qué emoción sueles alimentar? ¿A qué le das permiso de gobernarte? Luego, con una cortesía que no humilla, te invitaría a elegir de nuevo. Ese es su legado vivo, la elección. Elegir el foco. Elegir la palabra. Elegir la emoción. Elegir la identidad. Elegir, una y otra vez, hasta que el elegido seas tú, de veras. La inmortalidad de un gesto. Un gesto es inmortal cuando viene del centro. No importa cuánto dure un cuerpo, ni cuántos calendarios se doblen. Importa desde donde miras, desde donde hablas, desde donde amas. Saint-Germain, en la lectura mística, encarna la posibilidad de una humanidad que recuerda su linaje más alto, el del espíritu que se sabe creador y, por eso, responsable. No necesitas probar si caminó siglos para honrar su enseñanza. Necesitas practicar hoy una pequeña transmutación. Sustituir un pensamiento de miedo por uno de presencia. Cambiar una reacción por una decisión. Encender, por un instante, esa llama violeta de atención pura que todo lo limpia y lo vuelve nuevo. Si esta historia te hace mirar tu día con otros ojos, el conde ha regresado. Y, como siempre, sin dejar huellas, salvo en tu conciencia. Y eso es todo por hoy. Gracias por ver. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Nos vemos pronto.